Es una barca, ¿no? Claro, necesito una barca, tío. A ver, poder ir nadando, pero... Correr de muerte, ¿no? Mira eso. Es que... No, necesito una barca, ¿eh? Tiene que haber aquí algo. Tiene que haber alguna por aquí. Pero, y la primera. Allí hay, pero... No puedo ir, ¿no? Hay un puente aquí. No sé si me deja de aquí. Claro, yo tengo que ir aquí, aquí no hay un puente ni hostias. Un puerto, pero... Ay, Dios mío. Sí, vale, me acabo de dar cuenta que soy idiota. Ah, no, claro, está en el otro lado. No hay ninguna, ¿no? Es verdad que los arbustos aquí son de piedra, tío. Tiene que haber alguna, digo yo, ¿no? Es su sitio. Mírala, mírala. Vámonos. Ahora sí. Como la mierda. Vale, ese aquí. Me voy a dar por poner contraste de los últimos. Que se vaya algo, ¿no? Parece. No lo he visto. Vale. A ver, no sé por aquí. Me deja.
Hostia. Gente por todos lados, tío. Cosas que no vengan por aquí, ¿no? Bueno, claro. Ahora están alerta todos. A ver si puedo forzar la puerta rápido. Hostia, qué pequeño es el chisme. Uy, Kevin, puede haber llegado muy lejos. Mirar si sigue ahí. Voy a seguir buscándote, chaval. ¿La has visto, no? Sí. ¿Habrá matado a alguien? ¡Cuélgalo bien alto! Gracias. No tiene sentido seguir buscando aquí. Es que tiene, tío. Tengo que cambiar la munición. No. No, no salgas, no salgas. ¡Tras de mí, chicos! ¡Seguidme, gilipollas! Mmm. ¡Está aquí! ¡A por él! Chaval, vamos, tiene que estar en algún sitio. Voy a seguir buscándote, chaval. Vale. Tranquilidad. ¿A poder por aquí? No. Hello, hello. No podemos seguir perdiendo hombres a este ritmo. Vale, hay que tirarse de aquí, ¿eh? Un coche. Necesito un vehículo aquí en el Bayou. Estoy muy pedo. No podría conducir aunque me... sé la vida. Vuelve luego. Cabrón. Claro, de aquí no puedo salir. Necesito un barco también. No. Oh.
¿Dónde está Vettel? Vettel. A ver, puedo ir en barco. Vale. Pasito en barco si viene. No tiene claxon. Pedazo de cocodrilo había ahí. Ay. Aquí, ¿no? A ver, da la vuelta. Así soy, vago. We're a real sit-down restaurant that offers real down-home cooking with a sprinkling Okay. of real southern hospitality. Hey, John, cooking. There's nothing frozen or pre-made at the No. Briar Patch. We don't make it until you order it. Then we cook it up fresh and hot, just like your mama would. Come on down and set a spell. The Briar Patch. Good food, good folks, Ah, yeah. good old-fashioned southern hospitality. Hey there, new Bordeaux. It's your Uncle Lou. What are you doing this weekend? Bring the family down to the French Ward for good eats and good times. Come on down to Corley's for the family fun deal, with any 2 adult plates or kids plates are Ahora. free. And Le cuesta entregar. and Saturday night, take your receipts over to Big Mouse for half off your first drink order. Only in the French Ward. Es por aquí, ¿no? Temazo, justo ahora que me tengo que bajar del barco. Beto. Ya me ocupé del último de esos problemas. Mierda. Entonces sí que se ha terminado. Mierda. ¿Estás bien? Es que significa que Joe está muerto, de verdad. Un buen amigo. Casi familia. Él y yo intentamos hacer algo grande para un hijo de puta llamado Leo Galante, un pez gordo dentro de la comisión. El caso es que todo se torció y nos jodieron. Es lo que pasa por seguir órdenes. Fue hace un par de años. No sabía si Joe estaba vivo o qué. ¿Cuándo te enteraste? 4 o 5 años después de que me enviasen aquí. Todavía tenía algo de mano en casa y dejé a gente con la antena puesta. Me llegan noticias de que uno de los que vi huir con Joe se está yendo de la lengua, se emborracha y alguien le escuchó rajar sobre un bocazas que Leo quiere que se cargue. Ese mismo bocazas le costó a ese tipo los dientes y les reventó una Parece que cuenca Joe ocular. les puso las cosas fáciles. Tienes toda la puta razón. Nadie se carga a Joe bárbaro sin luchar. Joe consiguió relajarse tras estar a la fuga un tiempo. Fue a Chicago pensando que unos conocidos de allí le echarían un cable, pero le traicionaron. Al final, la cosa salió como tenía que salir. Dieron una paliza mortal. Le cortaron las putas manos y le desfiguraron a hostias. Cuando acabaron, no quedaba mucho que encontrar. ¿Seguro que era Joe? Si no lo fuese, si Joe siguiese con vida,